programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Ayer tuvimos el banquete del millón. Quiero agradecer a todos ustedes la participación que en él hayan podido tener, las oraciones que elevaron a Dios para suplicarle bendijera nuestros proyectos, la ayuda económica que nos han obsequiado, el respaldo moral y amistoso que han aportado y que nos anima a seguir en la lucha, la colaboración de variada índole que nos siguen brindando para sacar avantes nuestras obras. Continuemos en nuestro empeño para lograr que ninguna familia se quede sin vivienda, ningún colombiano carezca del alimento necesario, que todos los niños y los jóvenes adquieran la educación conveniente y que los adultos tengan empleo bien remunerado. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. El mundo en alerta por nueva variante del COVID detectada en Sudáfrica. Potencias del mundo empiezan a tomar medidas de restricción. El ministro de Salud habló de las cifras en alza en Colombia y de la vacunación en zonas de frontera. Entrevista exclusiva en RTVC Noticias. Difícil panorama por lluvias en varias regiones del país. En Cundinamarca, 100 de los 116 municipios están en alerta. En Medellín vigilan 10 puntos de la ciudad donde hay riesgos de deslizamientos. Este fue el panorama por inundaciones en Bucaramanga y en Risaralda declararon la alerta roja. Esperen la ronda con nuestros corresponsales. Consultamos el pronóstico en el IDEAM y les contamos cómo estarán las lluvias este fin de semana. Atención, la Contraloría ratificó el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos contra 26 personas por distintas irregularidades en el proyecto de Hidroituango. A la cárcel 7 capturados presuntos integrantes de la llamada Primera Línea. La Fiscalía dice que destruyeron y afectaron el transporte público en el pasado paro nacional. Alerta en el Pacífico por piratas. Delincuentes abordaron y robaron 3 embarcaciones cuando navegaban aguas de Buenaventura. Yo salgo a trabajar es porque necesito un sustento para mi hija. Hablamos con la vendedora ambulante a la que 2 policías le destruyeron su puesto de trabajo. Frontera con Ecuador será reabierta tras la crisis por la pandemia. No hay paso desde marzo del año pasado. Sigue el alza en algunos alimentos y el corrientazo cada vez es más costoso. El dólar bordea los 4.000 pesos, muy cerca de sus topes históricos. Les explicamos en las cifras del día. Encuentro Duque-Biden sería en Cartagena en 2 semanas. En el mundo, RTVC Noticias informa desde Honduras, país desde el cual se preparan para crucial jornada electoral este domingo. Es muy crítico el nivel de contaminación en India. La gente vive en una nube tóxica. Y en deportes, tensión mundial. Cristiano Ronaldo podría quedar eliminado de Qatar. El sorteo de los repechajes definió la llave Portugal-Italia y uno quedará eliminado. Y esperen reporte en directo desde Cali en los Panamericanos Junior. Jornada dorada para Colombia en pesas y taekwondo. Y hoy es viernes de cantar con la boca llena y como ya se está terminando el año, la semana y el mes, vamos a hablar de tequila y de música. Más adelante les cuento más. Iniciamos nuestra emisión central con noticias de la pandemia, porque hay alerta mundial por la detección de una nueva variante del coronavirus llamada Omicron y que fue detectada en Sudáfrica. La situación llevó a que Estados Unidos, Canadá y varios países europeos restrinjan la entrada de viajeros provenientes de países del sur de África. Cuando falta un mes para que se cumplan 2 años del surgimiento del SARS-CoV-2, la pandemia está lejos de irse. Un grupo de científicos sudafricanos anunció que detectaron una nueva variante del COVID-19 con múltiples mutaciones y con un nivel de propagación muy alto. Ante el anuncio, la Organización Mundial de la Salud comenzó a investigar esta nueva variante llamada Omicron, a la que clasificó de preocupante.
Hasta ahora hay poca información, pero esos estudios están en marcha. Por lo tanto, necesitamos que los investigadores tengan tiempo para llevarlos a cabo y la OMS informará al público. En este contexto, varios países decidieron suspender los vuelos procedentes del sur de África por la variante B11529, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Todos los viajes aéreos a estos países deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante. Y los viajeros que regresen a esta región deben respetar las estrictas reglas de cuarentena. Pese a esto, horas después del anuncio, el gobierno belga anunció del primer caso de la nueva variante en su territorio en una persona no vacunada que viajó al extranjero e ingresó al país el pasado lunes tras regresar de Egipto. La farmacéutica Moderna anunció hoy su intención de desarrollar una dosis de refuerzo específica para esta nueva variante del COVID-19. Y esta noticia de una nueva variante coincide con los temores por un posible cuarto pico en Colombia. Hablamos con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien explicó cuáles son las regiones más alarmantes y además hizo un balance de la vacunación en menores de edad. Diálogo exclusivo con RTVC Noticias. La variante Delta ya es dominante en el territorio nacional, lo que ha llevado al incremento de casos nuevos diarios con más de 2.500. Tenemos un poco de presión especialmente en las ciudades de frontera, en las Arauca, Cúcuta, La Guajira, también en San Andrés y Providencia, y eso nos ha incrementado un poco el número de casos. De todas maneras, como hemos dicho extensamente, el riesgo continúa, es un riesgo permanente. La nueva estrategia del gobierno para proteger a toda la población será la vacunación en las zonas fronterizas del país. Lo que yo quisiera es, con base en un decreto que ya tenemos publicado, que ya se va a someter a firma, ojalá muy pronto, ojalá la próxima semana, empezar a poner ya puestos de vacunación en la zona fronteriza para poder proceder a vacunar lo más rápidamente a las personas que ingresan a Colombia. Hasta la fecha, en el país más de 2 millones de niños entre los 3 y 11 años ya han sido vacunados. Esperamos que este fin de semana vamos a llegar ya al 70% del total de la población colombiana. El esfuerzo seguirá de aquí en adelante fundamentalmente en continuar la vacunación, los refuerzos que ya llevamos también más de 1 millón y la vacunación de las segundas dosis. La meta de vacunación para el mes de diciembre cambió. Llegar en lo posible lo más cerca del 90% de la población vacunada. Eso es muy importante para evitar un pico alto de mortalidad, que es lo que estamos viendo también en otros países. Los países que logran estas metas de cobertura logran tener una protección particular frente al crecimiento de un eventual cuarto pico. El llamado es para los más de 14 millones de colombianos que aún no se han vacunado. Hablamos ahora de la temporada de lluvias que sigue causando problemas en varias regiones del país. Vamos a hacer un recorrido con la ayuda de nuestros corresponsales. Y Patricia, vamos a iniciar en Cundinamarca porque le cuento que es el departamento más golpeado por la lluvia hasta el momento y que, recordemos, ya fue declarado en calamidad pública. Los municipios más afectados son Cota, Caqueza, Guayabetal, Quetame y Ubalá. La situación es crítica en 100 de los 116 municipios de Cundinamarca. Con esta medida podremos apropiar más de 10.000 millones de manera inmediata para atender con maquinaria, con ayudas directas a la población afectada. Son cerca de 2.900 familias que han perdido sus enseres por cuenta de las precipitaciones. Con ocasión de las lluvias, de las diferentes emergencias que han ocasionado pérdidas de bancadas, caídas de puente, inundaciones, afectaciones en vivienda, pérdidas de cultivos. 354 eventos de emergencia han sido reportados, dentro de los que se cuentan 184 deslizamientos, 115 inundaciones, 17 vendavales, 37 crecientes súbitas y una granizada. Antioquia es el segundo departamento con mayor afectación por lluvias en el país. Solo en este departamento más de 46.000 familias han resultado damnificadas. Y también hay que resaltar que durante las emergencias ya 20 personas han fallecido en este departamento. Los municipios que reportan mayores daños son Nechí, San Luis, Ituango, Briceño, Dabeiba y Santo Domingo.
La intensidad en las precipitaciones de las últimas horas en Medellín tienen en alerta a 10 zonas de la ciudad por posibles inundaciones en barrios como Santo Domingo, Villa Guadalupe, El Picacho, La Iguaná y Alejandro Echavarría. La ola invernal se acrecentó en este 2021 en la ciudad de Medellín. Entonces hace que sea más complejo para todos los habitantes de esta ciudad. La Personería de Medellín recomienda respetar los afluentes hídricos de la ciudad y no arrojar escombros ni basuras a las quebradas. No construir en las laderas, puesto que hay crecimiento en masa, se vienen gran cantidades de talud de tierra. Solo en el último puente festivo del año, 24 familias de la capital antioqueña resultaron damnificadas por emergencias invernales. Hacemos acompañamiento permanente a las familias, verificamos de que las instituciones sí cumplan con todos los programas, de que estén pendientes, de que estén en el momento exacto donde ocurren las tragedias. Las veredas Alto de la Mona y el Pacífico del corregimiento de Santa Elena también se encuentran en alerta, al igual que la Comuna 14, por las posibles crecientes de las quebradas, La Paulita, La Presidenta y La Ayurá. Más datos a propósito de este tema. Durante esta segunda temporada de lluvias, 296 municipios de 27 departamentos ya han reportado afectaciones, ya sea por inundaciones, por deslizamientos o también por vendavales. Pero miren ustedes, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, escuchen esto, 14.192 familias han resultado damnificadas y durante las emergencias invernales, 41 personas han perdido la vida. Y otros de los departamentos más golpeados por las precipitaciones, luego de Cundinamarca y Antioquia que ya estábamos viendo, son Cauca, norte de Santander y Risaralda. Vamos con una ronda con nuestros corresponsales para ver cómo está la situación en las regiones. Como consecuencia de las precipitaciones de las últimas semanas, las autoridades del municipio de Ginebra han decretado la calamidad pública. 20 derrumbes tienen comunicados en la zona rural a cerca de 1.000 campesinos. Otra situación se registra en el municipio de Buenaventura, donde 3 ríos se desbordaron y han afectado a 4.000 personas. 2 viviendas destruidas y el aumento de caudal en los principales ríos de la región es el balance que dejan las lluvias en las últimas 24 horas en el eje cafetero. En el municipio de Pensilvania un derrumbe destruyó 2 viviendas, el hecho no dejó heridos ni tampoco personas fallecidas. En el municipio de La Virginia, en el barrio del Progreso, ya se comienzan a reportar las primeras inundaciones por cuenta del aumento de caudal del río Cauca. Las lluvias provocaron varias emergencias en Santander. En el municipio de Río Negro varias quebradas se desbordaron, mientras que en Bucaramanga se inundaron deprimidos intercambiadores, incluso el Hospital Universitario de Santander en una zona en donde se atiende a pacientes con problemas respiratorios. Las autoridades hacen un barrido por todo el departamento para determinar los daños. En el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, continúan las afectaciones por las lluvias. Según las autoridades locales, el número de familias damnificadas serían alrededor de 300. El río Caribona ha ingresado en las partes bajas de 5 corregimientos, causando la mayor afectación en estas zonas. Cerca de 2.800 personas se han visto gravemente afectadas por esta segunda temporada invernal por la que atraviesa el país. La Secretaría de Gobierno del Departamento del Huila ha dicho que son al menos 1.000 millones de pesos los que se han destinado para mitigar la emergencia, sobre todo en municipios como Pitalito, La Plata y Tello. Y según el IDEAM, la temporada lluviosa en el país como mínimo durará hasta finales de diciembre. El alto nivel de precipitaciones continuará este fin de semana. Ríos como el Magdalena y el Cauca seguirán bajo monitoreo de los organismos de prevención. En la costa norte las lluvias no pararán y estarán acompañadas por tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde y en la noche. Hay que estar muy atentos durante este fin de semana, especialmente con el tema de las crecientes súbitas, los deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente, por causa de las lluvias extremas que se puedan registrar. El centro del país también mantendrá alta nubosidad, temperaturas bajas y de nuevo mucha agua. No botar basura a las calles, ni escombros a las quebradas, ni ríos, ya que esta situación nos genera problemas mayores cuando tenemos lluvias torrenciales. El occidente de Colombia también mantendrá vigilancia de los organismos de riesgo. Las lluvias aún demoran en finalizar. Con respecto a la segunda temporada lluviosa del año, la cual se va a extender hasta mediados del mes de diciembre. El río Magdalena y el río Cauca seguirán presentando crecientes que podrían afectar poblados aledaños y carreteras.
Continuamos con más noticias. La Contraloría General de la República ratificó el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos que compromete a 26 personas por distintas irregularidades en el megaproyecto de Hidroituango. La Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República confirmó en segunda instancia la decisión tomada en septiembre pasado. Se resuelve confirmar las decisiones tomadas en primera instancia en relación con los 26 responsables fiscales solidarios. Se confirma asimismo el monto del daño fiscal por 4,3 billones de pesos. Para la Contraloría, esos 4,3 billones de pesos son por el daño al patrimonio del Estado causado por las mayores inversiones que se tuvieron que hacer en el proyecto, que equivalen a 3,1 billones de pesos, y 1,1 billones de pesos por el lucro cesante luego de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018, como se había comprometido. La Sala Fiscal y Sancionatoria consideró que era necesario declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales, con miras a hacer efectiva la póliza a todo riesgo suscrita con su contratante. Entre los hallados como fiscalmente responsables se encuentran figuras como Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Luis Alfredo Ramos. Tras el fallo fiscal de la Contraloría, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que se garantizará la continuidad de las obras de Hidroituango y su entrada en operación el próximo año. Ahora que hay un fallo, pues entraremos en conversaciones con la Contraloría General de la República para que esos pagos lleguen a EPM, ojalá lo más pronto posible, y sean invertidos en EPM y en la gente, y en aliviar las tarifas de los servicios públicos de los ciudadanos en el país y en Medellín. Y vamos con información judicial porque un juez de Paipa envió a la cárcel a 7 integrantes de la primera línea en Boyacá, acusados de vandalismo y de ataques a la fuerza pública durante las protestas del paro nacional. En la audiencia revelaron audios que comprometen a los sindicados. Los 7 jóvenes capturados son señalados de coordinar y participar de actos violentos durante las protestas de mayo y junio en Boyacá. Según la Fiscalía, son los protagonistas de estos videos, recopilados por los investigadores, donde atacan a la fuerza pública y vandalizan buses y comercio. El juez segundo penal municipal de Paipa envió a 5 de los detenidos a la cárcel y 2 mujeres a detención domiciliaria al tratarse de madres cabeza de hogar. Fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, violencia en contra del servidor público, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en servicios de transporte público, colectivo u oficial y tráfico de sustancias peligrosas. Interceptaciones telefónicas recaudadas por los investigadores dejan en evidencia cómo se organizan estratégicamente para atacar a la fuerza pública. 100 enfrente, 100 en un bloqueo y los otros 100 escondidos. Cuando llegue la tumba, cogerlos por detrás y cogerlos y capturarlos. Cogerlos con cadenas y amarrarlos y quitarles el uniforme y quemar los uniformes y dejarlos en bola. Otros audios revelan cómo obtenían los insumos para fabricar elementos que utilizarían en los enfrentamientos con la policía. Tigre, iba a decir que tengo un poco de envase de coronita para que hagan monotop, ¿se la llevo o qué? Sí, me sirven resto. Toca que se echarlen al de la bomba del tío para que les dé gasolina. Eso toca como el otro día que lo amenazamos que le vamos a estallar la bomba. Los 7 procesados no aceptaron los cargos. Por otro lado, 3 embarcaciones fueron asaltadas por un grupo de piratas en el Pacífico colombiano, muy cerca del puerto de Buenaventura. La Armada Nacional intensificó los controles en la zona. El personal de 3 motonaves que estaba en alta mar fue intimidado con armas de largo y corto alcance por hombres que se desplazaban en lanchas rápidas. Los sujetos robaron elementos a la tripulación y pasajeros. Las pérdidas en este caso superaron los 250 millones de pesos. Los pasajeros, los tripulantes fueron despojados de toda su pertenencia. Una de las motonaves provenía de Guapi, Cauca, y la otra del Charco Nariño. Ambas tenían como destino Buenaventura. Esperamos que la autoridad pueda dar respuesta a esto para garantizar en esta época decembrina toda la movilidad marítima en el Pacífico de los buques de cabotaje. Una tercera fue atracada también en la zona. El asalto a las motonaves ocurrió en horas de la madrugada. No es la primera vez que en la zona aparecen estos piratas del Pacífico. Y crece la preocupación entre los habitantes de Barranquilla. Los robos en las calles de la capital del Atlántico han aumentado. Incluso las autoridades anunciaron recompensas para personas que den información para capturar a los responsables.
Los casos de hurto en la capital del Atlántico crecieron. Los más recientes involucraron a Fabián Sambuesa, jugador del Junior, y a la actriz Kimberly Reyes. Debido a esto, las autoridades anunciaron recompensa a quienes den información para encontrar a los delincuentes. Ofrecemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que nos den una información clara para identificar y poner a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación a estas personas que se han dedicado durante estos últimos días a realizar atracos en diferentes partes de la ciudad. Tanto el caso de Sambuesa y su hermano como el de Reyes y su esposo coinciden en un patrón: asaltantes en moto con parrillero y en la misma zona de la capital, al norte. Acaban de atracar a Federico y a Kimberly en mis narices, literalmente. Los dejé en la puerta del edificio y ellos que se van bajando de la camioneta y se mete enseguida una moto y encañona a Federico y le quita la cadena, el morral. Pero estos casos son solo la muestra de una problemática que sigue en aumento en la capital del Atlántico. A veces uno cree que es una bobada entrar directamente al parqueadero, dejar a la gente adentro, pero de verdad que la inseguridad está bárbara. Hipótesis que son motivo de investigación hablan de una posible red que trabaja señalando personas que salen con materiales de gran valor desde el aeropuerto para que los sigan y sean asaltados en las calles de la ciudad. En las últimas horas se conoció que la policía en Bogotá destituyó a 2 patrulleros porque agredieron de manera inexplicable a una vendedora ambulante. El caso se hizo conocido en redes sociales. Pues aquí en RTVC Noticias ubicamos y hablamos con la protagonista de esa historia. La vendedora se llama Lady Carolina Saavedra y nos contó desde cuándo se gana la vida en este oficio de las ventas ambulantes. Luego de 3 meses, Lady Carolina Saavedra habló sobre lo que le ocurrió mientras vendía tintos en el barrio Patio Bonito. Es la mujer a quien 2 policías le destruyeron su puesto de trabajo. Eso fue en las horas de la madrugada, 2:15 de la mañana. La patrullera llega y me dice con el patrullero que me haga el favor y me retire. Pues yo, al ver que no hicieron recoger los demás vendedores, pues bajo solo el parasol y me quedo ahí en el puesto. Lady Carolina es madre cabeza de familia y sale adelante con su hija de 6 años. Porque a mi hija toca hacerle 2 cirugías. Ella toca sacarle las amígdalas y toca hacerle acá una reconstrucción porque ella no tiene acá el huesito y ella me ronca mucho. El comando de policía informó que la situación fue atendida por un grupo disciplinario de la institución. Se inicia un acto administrativo en el cual se determina que este uniformado fuera retirado de la institución. Lady ya cumple 1 año y medio de vender tintos en la calle y después del lamentable hecho tiene un mensaje para la Policía Metropolitana de Bogotá. Que yo sé que si yo no salgo a trabajar, mi hija no va a comer. Entonces yo no salgo a trabajar porque como le dijera yo, por diversión. Yo salgo a trabajar es porque necesito un sustento para mi hija. Y en Itagüí sucedió un reprochable caso de agresión a 2 agentes de tránsito por parte de un conductor. El agresor incumplió varias normas de tránsito y de policía, fue arrestado y podría enfrentar a la justicia para responder, escuchen esto, hasta por intento de homicidio. Fueron varias las infracciones a las leyes, primero a las de tránsito, por ello se le pidió parar para una revisión, hizo caso omiso y empezó la huida. Los agentes lo siguieron varias cuadras, pero el infractor, haciendo caso omiso, intentó tumbarlos varias veces hasta que lo logró. Allí, otra infracción más para la lista, por la que tendrá que responder. Lamentamos el hecho de un vehículo privado que atenta contra 2 servidores públicos de la Secretaría de Movilidad. Y si no fuera suficiente, pasó su auto por encima de la moto que estaba caída. Por fortuna, los policías estaban alejados. Otra infracción más. La odisea terminó con la captura del agresor, el cual tendrá que responder ante la ley por las infracciones. Afortunadamente, articulados con nuestra Policía Nacional, logramos la captura y la inmovilización de este vehículo que le hizo daño a nuestros servidores públicos. El auto fue inmovilizado, el agresor arrestado y se espera que los jueces dictaminen lo que sucederá con el hombre que atentó contra la vida de los agentes. Y cambiamos de tema porque hoy se conoció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitaría Colombia la segunda semana de diciembre. El encuentro, que se empezó a gestar después de un diálogo sostenido con su homólogo Iván Duque durante la cumbre COP26 allí en Glasgow, Escocia, tendría en las próximas horas confirmación definitiva por parte de la Casa Blanca. La ciudad de Cartagena sería el lugar de este primer encuentro oficial entre ambos mandatarios.
Ecuador y Colombia reabrirán su frontera desde el 1 de diciembre con una jornada conjunta de vacunación contra el COVID-19. Será la primera vez en habilitar el paso terrestre desde marzo de 2020, recordemos, cuando inició la pandemia. El próximo 1 de diciembre se hará la apertura de la frontera entre Colombia y Ecuador, después de 20 meses de permanecer cerrada por la pandemia. Las autoridades ubicarán puestos de vacunación para quienes ingresen al territorio nacional. Se exigirá de ambos lados el carnet de inmunización con el esquema completo. Además, se deberá cumplir con otros protocolos de bioseguridad. Eso es muy importante para nosotros, que todos los municipios, alcaldes y alcaldesas, trabajen muy fuerte en mejorar nuestros indicadores en vacunación. Para las autoridades colombianas es relevante permitir el ingreso y salida por este puente fronterizo, debido a que se reactivará la economía de la región y del país. El 80% de las negociaciones que realizan los comerciantes de Ipiales depende de Ecuador. Ya por fin la movilidad toda de Latinoamérica empieza a darse con la apertura ya del paso del Ecuador. La provincia del Charquí, según autoridades ecuatorianas, tiene el 90% de la población vacunada con el esquema completo, mientras que en Colombia, y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, la cifra llega al 50%. Vamos ahora con noticias de Chocó, porque una comunidad en Bahía Solano pide revisar que solo haya un avance del 8% en la pavimentación en la principal vía de acceso a ese municipio. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El personero de Bahía Solano en el departamento del Chocó pues denunció que ya son 3.300 millones de pesos que ha cobrado el contratista encargado de la obra de pavimentación entre la cabecera municipal de Bahía Solano y el corregimiento El Valle. La ejecución de la obra únicamente va en el 8%. Esta obra tenía que entregarse o tiene que entregarse ahorita en el mes de diciembre. Así lo anunció el presidente de la República en la visita que realizó a Bahía Solano a inicios de este año, pero están solicitando una próloga al Invías. El representante del Ministerio Público en este ente territorial pues ha pedido al Invías, al gobierno nacional, que verifique con rigor estas obras, pues tienen perjudicada a toda una comunidad. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y revisamos más hechos de la jornada, como varias capturas en el eje cafetero por extorsión. Recorrido informativo con los periodistas de la Radio Nacional. En el municipio de Ciudad Bolívar fueron capturados 3 sujetos que se dedicaban a extorsionar a los administradores de varias fincas cafeteras del suroeste antioqueño. A la última de sus víctimas le estaban exigiendo una suma de 5 millones de pesos. En Buga, Valle del Cauca, 2 hombres fueron capturados, señalados de ser los responsables de un triple homicidio ocurrido en este municipio el pasado mes de octubre. Una de las víctimas era una menor de 9 años. Alias Pantalones, de 23 años, sería el presunto autor material de este crimen, mientras alias Jimmer, de 24, también habría participado. Las autoridades le atribuyeron estos hechos a enfrentamientos entre bandas delincuenciales. En Ibagué, tras el aumento de hurtos a personas y atracos en establecimientos comerciales, el Ejército y la Policía, a través de comandos móviles por cielo y tierra, realizarán operativos de inspección y vigilancia con el propósito, según las autoridades, de neutralizar las bandas delincuenciales que estarían alterando la tranquilidad en la capital tolimense. Y sigue la preocupación por los precios de los alimentos. Patricia, y hay algo que definitivamente conocen, me atrevería a decir, todos los colombianos, y es el tradicional corrientazo, que también está empezando a encarecerse, y eso, por supuesto, preocupa a la gente. Completamente. Mire, las amas de casa dicen que cada vez es más costoso hacer el almuerzo y los trabajadores insisten o temen que siga subiendo el popular corrientazo, que está como en 12.000 pesos, ¿no? 12.000, pero mire, ahí vamos. ¿Suyo es de cuánto? Ahí vamos. No, a mí yo afortunadamente almuerzo en la casita, pero va por ahí y pasando, le cuento, ya sí, se consiguen hasta 15.000 pesos y pasando, o sea, se está encareciendo, veamos. Los productos básicos de la canasta familiar, como la leche, los huevos, las verduras y la proteína, están aumentando de precio. Lo que más se ha subido es en carnes, huevos, leche, eso es lo que más ha subido. Este año los productos que más han aumentado hasta el momento están: el arroz aumentó un 7,33%, el tomate
un 9,10%, el pollo 23,7% y la carne de cerdo 16,7%. 0,29% de ese punto que resta al final fueron aportados por los alimentos y los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. Estos elementos que son comunes en el corrientazo, como la carne de res, la carne de cerdo, los plátanos, el aceite y, por qué no, también las frutas. Es decir, que con este aumento de precios en promedio, el corrientazo está costando 0,70 más y el próximo año podría llegar a 27% el aumento. Quien pagaba en promedio entre 8 y 10 mil pesos, a partir de enero del 2022 llegaría a pagar hasta 12 mil pesos. Y volvemos con el tema del COVID-19 y la pandemia para revisar cifras en torno a esta materia, y tenemos que decir que continúa el aumento. El día de hoy fueron reportados 2.660 casos nuevos de COVID-19 y por otra parte fueron 53 las personas que fallecieron por complicaciones causadas por el virus en las últimas horas. Y el total de casos activos para el día de hoy son 14.077. Y ahora es momento de revisar las cifras en torno a la vacunación. A nivel nacional ya han sido aplicadas 55.391.614 dosis contra el COVID-19 y 24.089.350 colombianos ya cuentan con su esquema completo de vacunación. Por otro lado, hay que decir que han sido suministradas ya 1.077.206 dosis de refuerzo a población mayor de 50 años. Un periodista de RTVC Noticias acompañó la jornada de vacunación en La Plata, Huila. Este es un informe de Luisa Barberi. Veamos cómo le fue a Luisa. En La Plata, Huila, la mayoría de su población es rural, por lo que el reto ha sido llevar la inmunización hasta estas zonas más apartadas. Uno de los equipos vacunadores, liderado por Felipe Calderón, trabajan arduamente para lograr cuidar y proteger a los demás. Encontramos en este momento en la sede de las Américas de la S. San Sebastián del municipio de La Plata. En promedio en este punto vacunamos 250 personas por día en la zona rural. Tenemos varios equipos, alrededor de 10 equipos, 250 vacunamos acá y alrededor en la zona rural unas 500 personas. El jefe de enfermería, Felipe Calderón, celebra la aceptación que ha tenido la vacunación en el municipio y disfruta su labor, la de proteger a los demás. La juventud es la que de pronto siente más temor hacia la vacuna, pero pues hemos demostrado con cifras, la estadística, que no tenemos casos en el municipio de La Plata. Hasta hace poquito teníamos 2 casos de COVID en el municipio de La Plata. La UCI básicamente está libre de casos complicados también. Le llena de satisfacción ver a los padres asistiendo a los puntos para vacunar a sus hijos. Yo les pido a los padres de familia que lleven a sus niños a vacunar porque ellos es muy importante que se vacunen. Nosotros la cuidamos a ella y ella nos cuida a nosotros. El municipio ya inició la vacunación de refuerzo autorizada por el gobierno en la población mayor de 18 años. Hoy iniciamos vacunando a nuestros médicos que están atendiendo pacientes, tienen contacto directo. Pero hay un grupo poblacional que aún no se decide por recibir las dosis. Tenemos aproximadamente más de 500 gestantes activas en el municipio y de ellas hemos vacunado por lo menos unas 190 gestantes. Felipe Calderón sabe que junto a su equipo llevan varios meses trabajando en un objetivo. Queremos pasar una Navidad en familia, sin casos COVID, sin complicaciones contra nuestros seres queridos. Por ende, lo invitamos a que se acerquen y se sigan vacunando. Los invito a que todo el mundo se venga a vacunar. La meta que tiene el municipio es lograr vacunar más de 10.000 niños para finalizar este año. Desde La Plata, Huila, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24. Momento para conocer los hechos más importantes del día en el mundo. Honduras se prepara para unas cruciales y reñidas elecciones este domingo que definirán al nuevo presidente de ese país. Y en India, los habitantes de Nueva Delhi padecen a diario una espesa niebla tóxica a causa de los altos niveles de contaminación. Y en Egipto se reabrió por lo alto la gran avenida de las Esfinges que une a los templos de Karnak y Luxor. Toda una maravilla arqueológica. Así iniciamos.
Honduras se prepara para elegir a su próximo presidente este domingo en unos comicios marcados por la corrupción y el narcotráfico, que involucran a las más altas esferas del poder. El siguiente es un informe de nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Fernando Arteaga. La derecha e izquierda nuevamente se disputan las elecciones en Honduras. Más de 5 millones de electores están convocados para que este domingo 28 de noviembre elijan al próximo mandatario. Las dos fuerzas políticas que encabezan las últimas encuestas dan como favoritos a Nasri Tito Asfura del partido de gobierno y a Xiomara Castro, esposa del expresidente derrocado en 2009, Manuel Zelaya. Por primera vez 14 candidatos buscan la presidencia, de los cuales uno está recluido por tener un juicio por el delito de lavado de activos. A pesar de que el ente electoral hondureño fue reestructurado por el Congreso Nacional meses atrás, su desempeño ha traído fuertes reclamos. Ejemplo de ello es que a pocas horas de la jornada faltan herramientas tecnológicas para transmitir los resultados preliminares y así garantizar transparencia. Y bueno, por los antecedentes que han habido, no ha habido los tiempos suficientes para la capacitación, podría haber una situación difícil. Las organizaciones nacionales e internacionales alzan su voz para que en Honduras no haya una nueva crisis política como la que sacudió al país en el 2017 por alegatos de fraude. El Consejo Electoral debe tener un mecanismo para dar respuesta rápido en los tiempos mínimos posibles. Entre tanto, los electores aseguran estar listos para ejercer el sufragio, solo piden que se respete su voluntad. En este país hemos estado cada vez peor en cuanto a ese tema. Autoridades electorales piden confianza en el organismo a pesar de los obstáculos inherentes a una compleja elección. Según la ley electoral, a las 5 de la tarde todos los centros de votación deben de cerrar sus urnas. 3 horas después tendrían que emitirse los primeros resultados preliminares, aunque esto aún está en duda porque las herramientas tecnológicas no son distribuidas en su totalidad a nivel nacional. Desde Tegucigalpa, Honduras, Fernando Arteaga para RTVC Noticias, conectados 24/7. En Europa sigue la tensión en las relaciones diplomáticas entre Francia y Reino Unido por la situación del tráfico ilegal de migrantes en el Canal de la Mancha. Migrantes que hace apenas 2 días sufrieron las consecuencias del naufragio de una embarcación. Aumentan los roces entre los ejecutivos de París y Londres. Francia anuló hoy la participación de Reino Unido en una reunión programada este domingo para abordar la crisis migratoria en el Canal de la Mancha. Esto debido a que el país galo consideró pobre en contenido y totalmente inapropiada la carta que el primer ministro británico Boris Johnson le envió al presidente francés Emmanuel Macron, pidiéndole readmitir a los migrantes que alcanzan sus costas. Me sorprenden los métodos cuando no son serios. No nos comunicamos de un líder a otro sobre estos temas mediante tweets o cartas que hacemos públicas. No somos denunciantes. Por favor, por favor. El objetivo de Reino Unido es que los migrantes se queden en Europa, por lo que propuso de nuevo patrullas conjuntas en el litoral francés, algo que Francia ya había rechazado por cuestiones de soberanía. Esta cuestión no es el único foco de tensión entre Francia o la Unión Europea con los británicos, desde que a principios de este año se redujera el alcance de su integración económica y comercial tras el Brexit. Los acuerdos de pesca han sido otro de los motivos de roces entre ambas naciones. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos. Hablamos del Mundial de Fútbol de Qatar, porque podría quedarse sin una de las figuras mundiales. Hablamos de Cristiano Ronaldo, pues en el repechaje, en el sorteo de la FIFA, quedaron en la misma llave de eliminación directa Portugal e Italia. Italia, pues que sería entonces el último campeón de la Eurocopa, o sea que de poco sirve ser el campeón de este certamen. Vamos entonces a repasar cómo quedaron y sobre todo a quién le tocó también el repechaje por Sudamérica. Dicen que lo que a uno más le teme, más rápido le llega. El domingo 14 de noviembre Portugal perdió en casa y Cristiano Ronaldo no podía creer que pondrá en riesgo ir a su último mundial. Y el lunes 15, la campeona de Europa empató a 0 en Irlanda y la premonición llegó. ¿Y qué tal que se enfrenten Portugal e Italia? Y así va a ser. Quedaron en la misma llave de eliminación y uno de los dos no irá al mundial. Aunque antes haya que pasar por 2 alambrados de púas tremendos, como Macedonia y Turquía. Es una llave muy difícil para nosotros. Los gestos de Cristiano no parecieran buen augurio, y es que antes de pensar en Italia o Macedonia, hay que pasar por los aguerridos turcos.
No podemos odiar a Turquía porque es muy fuerte, así que nada que hacer, será muy difícil. Mientras tanto, atención Colombia, porque si sale quinto en la eliminatoria sudamericana se enfrentaría a un rival entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. Pero ojo, porque en marzo sabremos cuál de entre el campeón europeo o Cristiano Ronaldo y su Portugal se quedan sin mundial. Y una gran jornada tuvo Colombia hoy en los Panamericanos Junior que se disputan en la ciudad de Cali. Colombia ahora está segunda en la tabla de medallería, superando a México y también a Estados Unidos. Todo esto gracias a las preseas que ha conseguido de oro en las diferentes disciplinas como natación, ciclismo, levantamiento de pesas y taekwondo. Pero Paula Fresneda, nuestra compañera que está allí disfrutando y viviendo estas justas, nos tiene más detalles de todo lo que ha ocurrido en esta jornada. Paula, muy buenas noches y adelante con la información. Hola Vanessa, un cordial saludo para usted y para todos los conectados a esta hora en RTVC Noticias. Nosotros lo recibimos con grandes noticias desde justamente las piscinas panamericanas de la ciudad de Cali, porque hace minutos Colombia ganó su quinta medalla de oro en esta tercera jornada de las justas con Santiago Corredor, medalla de oro acá justamente. Pero tenemos que empezar hablando de Steven Villar, el hombre formado en el equipo Bogotá, que hoy le ha dado a Colombia la primera medalla de la historia de estos Juegos Panamericanos Junior. Un hombre con un proceso además bastante interesante. Acá les tenemos la historia de este joven. Pupilo de María Isabel Urrutia y forjado en las entrañas de Bogotá, hoy Steven Villar superó las expectativas en el Coliseo Ramón Elías López de Palmira. Cada momento para mí fue hermoso porque unos movimientos que yo había hecho en entrenamiento me salieron espectacular, me salieron bien. En arranque su mejor levantamiento fue de 125 kilogramos y en el envión logró 149 para un total de 274 kilogramos que le dieron su medalla de oro y la primera para Colombia. Estoy muy agradecido con el de arriba, siempre con el de arriba que siempre me ha dado la fuerza, y con mi familia, con mis entrenadores que siempre me han apoyado. También se convirtió en el primer campeón panamericano junior de halterofilia. Con este triunfo, Villar está clasificado a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023. Ahorita a esta hora ustedes están escuchando la música de los podios porque estaban justamente premiando a las mujeres que ganaron en los 400 metros libres y ya más adelante entonces premiarán a Santiago Corredor, que como les decíamos ganó la quinta medalla de oro. Pero esto no solo ha sido la fiesta deportiva, sino también la fiesta para la gente que ha necesitado justamente que lleguen estos Juegos Panamericanos a la ciudad y también al país. Acá les contamos cómo los Juegos Panamericanos ayudan a la reactivación económica de la ciudad de Cali. Reactivación económica es uno de los lemas de estos Juegos y no solo la gente del Valle del Cauca se ve beneficiada con la llegada de los 41 países. Un ibaguereño encontró trabajo gracias a los Panamericanos. Muy acogedor, o sea, nunca había trabajado pues en esta ciudad, pero muy amañado, muy rico todo. De norte a sur, la ciudad muestra su afición por las justas, sobre todo en puntos vitales para calmar los antojos. Vemos muchos deportistas, muchos extranjeros. Incluso los altos rangos del deporte panamericano vienen a probar los manjares típicos de Cali. Pienso que es increíble, todos son muy amistosos y para ser los primeros Panamericanos Junior todo va muy bien. Dentro de los escenarios son vitales las compras para los visitantes. Para mi esposa y mis hijos, bueno, llevo a la mascota, que es una maravilla, es una belleza, y me llevo una agenda porque a mi esposa le encanta este tipo de material. Y ni la lluvia es impedimento para la celebración de estos Juegos Panamericanos que caen como anillo al dedo a la economía de la sucursal del cielo y del país. Muy bien, Vanessa, pues ahí veían ustedes entonces lo que pasa con la reactivación económica de Cali. Ven también el ambiente de fiesta y de celebración que hay alrededor de este complejo de piscinas panamericanas en los que varios deportes pues se han reunido para celebrar justamente lo que ha sido en sus primeros Juegos Panamericanos Junior. Colombia a esta hora tiene 5 medallas de oro y 7 de bronce para un total de 12 preseas que la ubican muy bien. Pero más adelante vamos a estar hablando de ese medallero, Vanessa. Ya seguimos con más información desde Cali. Soy Paula Fresneda para RTVC Noticias. Feliz noche. Ya nos vemos. En el carril 1 de Cuba, Daisy Ramírez.
Les cuento que hoy no voy a salir por la noche porque me tocó trabajar, pero sí es un día especial porque tengo noticias para todos los fanáticos de Rafael. Resulta que va a estar presentándose en Colombia en el 2022, en marzo 10, y va a ser en el Movistar Arena. Así que mi mamá y las amigas ya pueden comenzar a mandarse peinar, arreglarse, hacer todos los planes protocolarios que siempre tienen para ir a ver a Rafael, entre esas llevarle flores. Resulta que mi mamá y las amigas no son las únicas, hay toda una comunidad de fanáticos de Rafael que le rinden culto de alguna manera, y esto responde a 3 cosas. Me voy a basar en la retórica aristotélica para explicarles, pero no me cambien el canal, que no se va a poner aburrido. Primero está el logos, que es ¿qué dice? En un discurso hay 3 partes. Una es el logos, que es ¿qué dice? ¿Qué dice Rafael? Lo que tienen sus letras. Son letras poéticamente bien construidas y que están muy bien hechas. ¿Y qué dice a través de sonidos? ¿Qué dice con las notas musicales? Él pertenece a una corriente que se llama la canción melódica, que va un poco en contra de lo que funcionaba muy bien en 1960-70, que son los crooners, que son estos hombres, cantantes solistas, que más que cantar parece que susurraran o recitaran algo. Rafael y la canción melódica es todo lo contrario. Lo que vale ahí son las voces, son voces muy virtuosas que normalmente tienen cierta formación académica y que están hechas, por supuesto, para que el público se siente y las escuche. La segunda es el pathos, que es las emociones que se transmiten. ¿Qué ocurre con Rafael? Ustedes pueden ver un video de Rafael o verlo en concierto, quitarle el sonido y todavía se les mueve algo por allá. O, si son muy fanáticos, pueden quitarle el sonido y todavía reconocerlo. Él se inventó una puesta en escena llena de histrionismo, llena de movimientos, que tenía una cosa muy interesante, y es que no respondía al estereotipo del macho ibérico que cantaba en esa época, pero tampoco a los ademanes absolutamente femeninos. Se paraba en la mitad, de manera que resultaba seductor para hombres y para mujeres. Y la tercera, que es el ethos, que es cómo lo ven, tiene 2 lados. Estamos hablando de que Rafael existió cuando existía la dictadura franquista, y eso tiene 2 opciones. Hay gente que dice que Rafael era de la dictadura y apoyaba a Franco, y hay gente que dice que no. Los que dicen que sí, lo dicen por lo siguiente: en ese momento había 2 movimientos musicales. Uno era el beat, que era el movimiento de la izquierda, que venía de fuera, y era lo que estaba un poco en contra de la dictadura y era lo de todos los opositores, y estaban las coplas, que eran ritmos tradicionales españoles que además exaltaban todas las virtudes tradicionales, el matrimonio, la fe, la religión. Por supuesto, la dictadura apoyaba la copla, no tanto el beat, y además de eso estaba, como en la mitad, la canción melódica, que tenía temas como el amor, el corazón roto, la nostalgia. Entonces pues no hacía ni mal ni bien. Así que la dictadura, por el ladito, comenzó a apoyarlo, pero no abiertamente dándole la bendición, sino apoyándolo en concursos. Entonces Rafael fue a Eurovisión apoyado por el régimen, y ahí comenzó su carrera. Los que dicen que no, lo dicen porque la dictadura era abiertamente homofóbica. En 1954 metió en la misma ley de ladrones y malandros a los homosexuales, y en 1970 decretó que tenían que internarse en una clínica para rehabilitarse. Y por supuesto la sexualidad de Rafael siempre fue un tema de discusión, y por supuesto pues todo eso creaba sus dudas, ya que se salía de los estereotipos. Lo más chistoso de todo es que cuando a él le preguntan de qué lado estaba, él siempre dice: yo no sé qué decir, y no porque quiera curarme en salud, sino porque es que yo de política no entiendo. El dólar llegó a negociarse hoy en 4.008 pesos con 10 centavos. Sin embargo, al cierre del alza fue de 38,61, lo que ubicó en 3.969,49 pesos, muy cerca de la barrera de los 4.000 pesos. Con la jornada de hoy, el dólar superó el precio máximo del año, registrado el 10 de agosto, cuando estuvo en 3.988 pesos con 27 centavos, y se acerca a su techo histórico registrado el 20 de mayo del 2020, cuando cerró en 4.153 pesos con 91 centavos. El precio de la carga de café se cotizó hoy en 2.202.000 pesos, es decir, subió 1,5% más que ayer. La economía de Estados Unidos creció 2,1%. El Producto Interno Bruto del país norteamericano creció 6,7%. En el día de hoy, las bolsas europeas y futuros de Estados Unidos se derrumbaron debido a la preocupación por una nueva variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica. Por ejemplo, el Dow Jones bajó 905,4 puntos, un 2,53 a 34.899,34 unidades. Nasdaq bajó 353,57 puntos, un 2,23% a 15.492 puntos.
Vamos ahora con hechos judiciales como la captura de un feminicida y la captura también de una señalada banda en Barranquilla. Hacen parte del siguiente recorrido informativo en un minuto. A 36 años de cárcel fue condenado un hombre que asesinó a su exesposa y arrojó el cuerpo en zona boscosa en Bogotá. Medicina Legal reportó golpes y signos de tortura en la mujer. El hombre reconoció su responsabilidad. Cambian los horarios de la rumba en Bogotá para Navidad. Habrá un refuerzo policial de 1.000 hombres y los establecimientos podrán funcionar hasta las 5 de la mañana en el marco del plan 24 horas. En Barranquilla fueron capturados 16 integrantes de la banda Los Costeños, señalados de amenazar y cobrar extorsiones a comerciantes y a trabajadoras sexuales, quienes eran obligadas a pagar 20.000 pesos semanales por evitar ser atacadas. 4 guerrilleros de la columna móvil Franco Benavides se entregaron a las autoridades en Nariño, manifestaron su interés de reincorporarse a la sociedad civil e iniciaron el proceso legal con apoyo del Grupo de Atención al Desmovilizado. Ustedes recuerden que nos ven en Colombia y también en cualquier otra parte del mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming en rtbcnoticias.com. Y los leemos en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTBC. Una pausa y no se muevan porque al volver vamos a regresar a Cali con más de los Panamericanos Junior. Ya regresamos con más información. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. A Señal Deportes llega uno de los eventos deportivos multidisciplinarios más importantes de América. Juegos Panamericanos Junior 2021. Por primera vez Cali será la sede oficial que recibirá a los nuevos 3.500 atletas de 41 diferentes países. Juegos Panamericanos Junior 2021, este sábado 27 de noviembre, 4 de la tarde y 7:30 de la noche. Síguenos por Señal Colombia Deportes. Regresamos con más información del mundo en RTBC Noticias y estas alarmantes imágenes que vamos a ver a continuación son de Nueva Delhi, la capital de India, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Sus 20 millones de habitantes viven envueltos en una espesa niebla tóxica ocasionada por las emisiones de las fábricas. Desde hace 30 años, Banjan Lal recorre las calles de Nueva Delhi en su mototaxi. A lo largo de este tiempo, este conductor de transporte público ha tenido que padecer los altos niveles de contaminación. La contaminación me causa muchos problemas de garganta, me arden los ojos, también me causa problemas en la nariz, mis pulmones están afectados. La capital india suele encabezar la clasificación mundial de las capitales con la peor calidad del aire del mundo. Los niveles de las partículas finas PM2,5, que son especialmente nocivas para la salud, alcanzaron allí hace unos días más de 30 veces el límite máximo diario establecido por la Organización Mundial de la Salud. Algunas medidas de las autoridades para frenar la contaminación, como la campaña que sugiere a los conductores que apaguen sus motores en los semáforos, no surten ningún efecto. Las escuelas han tenido que cerrar sus puertas y se les sugiere a la gente que trabaje desde casa. Las emisiones de las fábricas y el humo de las quemas agrícolas también contribuyen a esa bruma amarillenta que cubre el cielo. Según un estudio reciente de la Universidad de Chicago, la polución es responsable de más de 1 millón de muertes al año en India y la contaminación atmosférica podría reducir en más de 9 años la esperanza de vida de 4 indios de cada 10. Nicolás Maduro apareció sorpresivamente en Cuba durante la inauguración del Centro Fidel Castro Ruiz en La Habana. El mandatario venezolano no viajaba a la capital cubana desde hacía casi 2 años y fue invitado a este acto por los 5 años de la muerte de Fidel Castro. Y vean estas espectaculares imágenes que nos llegan desde Egipto. En medio de una ceremonia grandiosa se reabrió la gran avenida de las Esfinges, que conduce del templo de Karnak al de Luxor. Centenares de estas estatuas fueron restauradas en este emblemático camino con 3.500 años de antigüedad. El objetivo es hacer del lugar el mayor museo al aire libre del mundo.
Y seguimos felices repasando la jornada y la actuación de nuestros atletas colombianos en los Panamericanos Junior que se disputan en la ciudad de Cali. Y repetimos, y es que Colombia está segunda en la tabla de medallería. Solamente por encima está Brasil con una medalla de oro más. En total, Colombia tiene 6 medallas de oro y 6 de bronce para 12 preseas. Pero Paula Fresneda nos cuenta más de lo que ha pasado durante la jornada y esas otras medallas doradas que hemos podido conseguir. Hola Vanessa, ya regresamos otra vez aquí al complejo panamericano de las piscinas de Cali, donde seguimos acompañando a la delegación colombiana que hace presencia en estos primeros Juegos Panamericanos de Junior. Una actualización, Colombia acaba de ganar otra medalla de oro, esta vez en el Omnium masculino en el ciclismo de pista con Anderson Arboleda. Así, nuestra delegación llega a 6 medallas de oro. Una de las medallas importantes de la jornada también fue la de John, nuestro taekwondista, nacido en Yopal, Casanare, y que tiene una historia importante, John Garrido. Él, como ya les contábamos, es de Casanare, pero además ha aprendido bastante de Jefferson Ochoa, el muchacho que también ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acá les contamos cómo fue la jornada de John para lograr esa tan anhelada medalla de oro. El camino de John Garrido comenzó con Mavis Álvarez de Estados Unidos, combate que terminó de la misma manera que el de cuartos de final ante Yesuas Pedraza de Venezuela, entre suspenso y nervios. Sí, señora, estuvo muy reñidos 2 combates con el de Estados Unidos y el de Venezuela, combates muy difíciles. Ante Nicolás Hovling de Canadá fue contundente y ahí logró el tiquete a la final, donde enfrentó a José Luis Acuña de Argentina y al que le ganó por 6-2. Pues no puedo ni explicarlo, estoy muy re contento. De Casanare, uno de los talentos construidos por William Duarte y Cito René Forero, Garrido cumplió con las expectativas. El maestro Cito fue uno de los que más insistió en que John tenía que venir a este evento y no fuimos inferiores a ese reto. Y fue gracias al ejemplo que siguió el camino del taekwondo. Gracias a mi papá que me llevó, me dijo que entrenara. Primer campeón panamericano junior de esta disciplina, ese es John Davy Garrido, una nueva sonrisa dorada y cargada de futuro para el deporte colombiano. Vanessa, recordémosle a la gente cuáles son esas 6 medallas de oro. Como ya les contábamos, Anderson Arboleda en el Omnium, el ciclismo de pista, Steven Villar en las pesas, 61 kilogramos, John Garrido, que ya lo conocían ustedes, un hombre bastante tímido, el equipo de velocidad de hombres en el ciclismo de pista, igual el equipo femenino de velocidad. Y como ya veíamos acá en la piscina panamericana, Santiago Corredor en los 400 metros libres. Vanessa, siga usted con mucha más información. Mañana tendremos más de esta jornada, de lo que será una nueva jornada de los Juegos Panamericanos Junior. Soy Paula Fresneda para RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchísimas gracias, Paula, y mire que usted le ha dado muy buena suerte a nuestra delegación porque ya nos estamos vistiendo de oro, así que vamos a esperar que siga pasando. Recuerden que estos juegos serán hasta el próximo 5 de diciembre. Pero cambiamos de disciplina deportiva, hablemos un poco de fútbol, de nuestro fútbol profesional, porque ya este fin de semana comienzan los cuadrangulares finales. Vamos a hablar de cómo quedaron conformados esos 2 grupos y de cómo van a ser los enfrentamientos este fin de semana. El domingo se enfrentan Millonarios ante América. Esto será en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. También recordemos que el otro partido del cuadrangular B lo jugarán Alianza Petrolera y Deportes Tolima, mientras que mañana sábado Atlético Nacional jugará ante el Junior de Barranquilla a las 8 de la noche, y en el otro partido del cuadrangular A, Deportivo Cali recibirá al Deportivo Pereira a las 6 de la tarde.